Vamos a dialogar con el doctor Enrique Abati. Él es abogado especialista en Derecho Inmobiliario y a su vez también presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Doctor Enrique, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas noches. Marlene Ormar, lo saludamos. Bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto por Buenas estar en noches. este programa tan prestigioso que tienen ustedes. Así que, bueno, que me han permitido expresar la voz de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Estamos Así es, en todo. Enrique. Así es, Enrique, disculpe, porque lógicamente necesitamos a veces entender, quizás por ahí los diputados o los especialistas en esta cuestión lo estudian, lo tratan, pero por ahí el inquilino o el propietario común necesita saber cuáles son los puntos en donde pusieron para la reforma de la ley, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, parece que ahora nuestros legisladores se han despertado de la siesta tan prolongada que han tenido, porque esta ley nació mal. Es una ley paritaria. ¿Por qué? Porque perjudica a todos por igual, a los propietarios, a los inquilinos y a los corredores inmobiliarios, que son los que unen las voluntades de ambas partes. Es un verdadero desastre la ley. Nosotros, desde cuando fue sancionada, esto entró en vigencia el 1 de julio del 2020, ya dijimos, es la crónica de un fracaso anunciado y lamentablemente no nos equivocamos, porque cuando el Estado se entromete en las relaciones entre particulares, ahí comienza el problema. Hasta antes de esta ley regía el Código Civil y Comercial, no había ningún problema entre las partes. Entonces se ponían de acuerdo con las actualizaciones, etcétera, entre propietario e inquilino y con el debido asesoramiento que también hay que tomar de los especialistas que son los corredores inmobiliarios, que saben lo que es el precio de mercado. Lamentablemente esta ley vino a distorsionar todo y bueno, el propietario ante esta intromisión del Estado, ante un virtual congelamiento de los alquileres, porque vamos a aclararle a los televidentes. La ley es muy buena para las locaciones comerciales, de oficinas, de galpones, etcétera, pero es pésima para la locación de vivienda. Entonces, ¿por qué? Porque para las locaciones comerciales es muy buena. ¿Por qué digo eso? Porque da libertad a las partes para fijar el monto del alquiler, para fijar las actualizaciones, las indexaciones. Se pueden haber indexaciones trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, ningún problema. Pero fijar una indexación anual como norma de orden público, que no pueden salir de ahí las partes, eso es lo que trajo la retracción del mercado y la retracción de oferta. En la capital federal, acá en Buenos Aires, habitualmente antes de esta ley había una oferta de no menos de 15.000, permanente de 15.000 viviendas en alquiler. Cuando se sancionó esta ley fue disminuyendo paulatinamente. El mes pasado había solamente 1.300 viviendas en una ciudad como la de Buenos Aires. Y hoy, después de la devaluación de la semana pasada, no alcanzan a las 800 viviendas. Es un Claro. verdadero desastre. Por eso, pero siempre nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, a través de las distintas organizaciones que tienen los inquilinos, también por supuesto todos los colegios inmobiliarios del país, la FIRA, por ejemplo, también, en fin, todas las entidades que nuclean a los corredores inmobiliarios, hemos pedido a gritos el cambio de esto. Incluso el año pasado hubieron numerosas reuniones en la Comisión de Legislación del Congreso, de la Cámara de Diputados, donde Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Moró, bueno, ahí hubieron dictámenes de mayoría, de minoría, etcétera. Bueno, durmieron la siesta, durmieron el sueño de los justos esos dictámenes. Nosotros a través de la Cámara de Propietarios presentamos 3 proyectos de modificación. Bueno, recién ahora, por suerte, se despertaron de la siesta, seguramente porque estamos en tiempos electorales. Entonces ahora quieren demostrar a los legisladores que trabajan. Pero Claro. la verdad, este año acá el Congreso en diputados se reunió 4 veces solamente en todo el año, y el Senado creo que 2 veces. Entonces es un desastre. Entonces ahora, por suerte, tomaron conciencia del daño que habían ocasionado, porque muchos de ellos son los que habían votado esta ley. Esta ley se votó prácticamente por unanimidad, tanto en diputados en el 2018, vamos a aclarar, en la época de Macri fue votada esta ley, impulsada por el diputado del PRO, Lipovetsky. Y después
ya con este gobierno se votó en el Senado y se convirtió en ley. Bueno, entonces, era necesario derogar algunos artículos. Había el otro día, digamos, el día de ayer, cuando esto se tomó sobre la discusión parlamentaria, hubieron diputados que sostenían que había que derogar toda la ley. Bueno, eso es un disparate jurídico y un disparate económico, porque derogar la ley implicaba derogar también los artículos que son buenos, como de derogar la prohibición legal de indexar. Ustedes saben que ahora se pueden indexar los contratos. Antes no se podían indexar de esta ley. ¿Y por qué? Porque la ley de convertibilidad y desindexación del año 1991, una ley que fue buena en su momento, pero vamos, del año 1991, prohibir la indexación en todos los contratos, y sobre todo en un contrato como el de locación, que es de largo plazo, es un disparate, es un anacronismo. En ninguna parte del mundo existe eso. ¿Qué significa indexar los contratos, doctor? Perdón, no le escuché bien. ¿Qué? Sí, ¿qué significa indexar los contratos? Ajustarlos por los índices de inflación. Bien. En la locación comercial se pueden utilizar los índices que elijan libremente las partes por el artículo 958 del Código Civil, libertad contractual. Entonces se pueden elegir índices del INDEC, que son a nivel nacional, se pueden elegir, que yo creo que es lo mejor, índices provinciales. Somos un país federal. Entonces, cada provincia tiene sus institutos de estadísticas y censos. Entonces, lo ideal es, porque no es lo mismo alquilar un inmueble en Resistencia o en Roque Sáenz Peña que en Mar del Plata o en la ciudad de Buenos Aires. Es totalmente distinto. Entonces, yo considero que hay que utilizar los índices regionales, o provinciales, mejor dicho. Entonces, sí. Entonces, ahora... Sí. Justamente eso quería consultarle. ¿Cuáles son los puntos a favor y en contra, en base, ¿no?, a lo que usted comenta, de esta nueva reforma? Lo positivo y lo negativo, a su criterio. Por suerte, no prosperó la derogación total de la ley, porque tiene muchas cosas buenas la ley, ya lo digo, pero es pésima para la locación. Entonces, lo que prosperó fue lo que quedó aprobado con media sanción, es lo que habíamos propuesto muchos de nosotros, ¿no? Casi todos, los que son propietarios, inquilinos, etcétera, corredores inmobiliarios, que era modificar dos artículos, el del plazo, porque bajar el plazo y poner el plazo como era antes en el Código Civil y Comercial, de 2 años lo elevaron a 3 con esta ley, después ahora se bajó a 2. Y vamos a ver el tema de la indexación. El tema de la indexación, explicar los índices, por ejemplo, de precios al consumidor, índices de precios mayoristas, índices salariales, etc. En lo que es locación comercial es una libertad absoluta en elegir los índices. Pero la vivienda solamente se podía elegir el índice del Banco Central, que es un índice combinado, un 50% del IPC, del INDEC, y el otro 50% el RIPTE, que es un índice salarial. Bueno, ahora lo que se sancionó, y tiene media sanción, es que para la vivienda se puede indexar utilizando 3 tipos de índices, ya no más el del Banco Central, sino que elijan las partes libremente, que pueden ser combinados o individuales. Índice de precio al consumidor, índice de precios mayoristas o índices salariales. Lamentablemente tienen que ser del INDEC, que es nacional. Bueno, por lo menos igual es un progreso, porque nosotros tenían que ser cada provincia, que cada provincia que elija sus índices. Claro, ¿el índice de inflación no se habló, doctor, para los contratos en este caso? Sí, precisamente por eso. La inflación está dada por los índices de precio al consumidor, los índices, claro, diversos índices. Bueno, esto es lo que se aprobó y es un gran comienzo, porque si se llega a aprobar en el Senado, cosa que va a ser difícil, porque la mayoría es del oficialismo y el oficialismo se manifestó en contra de esta reforma legislativa, entonces ahí vamos a tener un problema. Pero este es el comienzo, tal vez en un próximo gobierno se pueda pasar por el Senado y bueno, y se apruebe esto y se convierta en ley, porque es necesario, porque el daño que han ocasionado a los inquilinos de vivienda, la vivienda no olvidemos que es un derecho humano,
pero realmente es tremendo, porque hay que entender que el propietario, cuando le ponen un índice, el índice del Banco Central, aplicado una vez por año, queda con una inflación brutal como la que tenemos, que ronda el 130% anual más o menos, y tener un alquiler planchado durante un año le produce un gran daño económico al propietario, pero al inquilino también después, porque todo ese índice, supongamos, alguien que ha suscrito un contrato el año pasado, en julio del año pasado, a un año, ahora tiene que le toca una indexación del 106%, es tremendo. Entonces esto, cuando antes las partes se ponían de acuerdo, por eso hoy, si esto se convierte en ley, las partes van a ponerse de acuerdo. Y bueno, entonces indexar, por ejemplo, el piso que puso es 4 meses. Pero nada impide que se pongan de acuerdo en indexar cada 6 meses o cada 5 meses, 6 meses, 8 meses. Eso es lo que decían las partes. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno que usted lo explique, doctor, porque claro, los contratos ahora van a ser de 2 años nada más. Claro, exacto. Bien, exacto. Y después bueno, el piso, perdón doctor, el piso es de 4 meses, pero eso no significa de que sea obligatorio cada 4 meses, sino que se puede hacer, como usted dijo, cada 6, o lo que convengan las partes, ¿no? Exactamente, e incluso el plazo mínimo legal también se puede, en las locaciones comerciales habitualmente, cuando era el plazo mínimo legal de 2 años, se hacían de 3 y 4 años de los contratos. Claro. Pero, claro, exactamente. Entonces, lo que lamento es que no se hayan impuesto los índices provinciales, porque somos un país federal, Entonces, no, reitero, no es lo mismo un índice, es decir, una locación en Chaco que una locación en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero bueno, igual es un gran progreso y creo que esto es un gran esfuerzo que han logrado tanto los propietarios, las distintas asociaciones de inquilinos, algunas no, que se han opuesto a la ley, pero otras sí, y por supuesto las entidades de los corredores inmobiliarios, los colegios, la FIRA, etcétera. Entonces, esto creo que va a traer un alivio y si se convierte en ley, vamos a volver en menos de un año, tenemos el mercado ya arreglado, o sea que va a haber oferta, porque el propietario se retrae de esto, se asusta cuando tiene que tener un inmueble, estamos hablando siempre de vivienda, ¿no? Sí. Es decir, con un alquiler congelado por un año con la inflación brutal que tenemos. Usted sabe que hay en la capital federal hay nunca hubo tantos inmuebles en venta, porque la gente se los quiere sacar de encima, el propietario prefiere mal vender e invertir ese dinero, ¿sabe dónde? En Uruguay, o en Paraguay. Y vamos, yo conozco muchos casos de gente de Resistencia que está invirtiendo en Paraguay, es decir, construyendo. Yo tengo clientes del estudio que son desarrolladores inmobiliarios de acá de Buenos Aires que están construyendo en Asunción. ¿Por qué? Y los que compran esos inmuebles son argentinos. ¿Por qué? Porque en Paraguay o en Uruguay, países donde hay mayor seguridad jurídica que en la Argentina en este momento, donde la rentabilidad de un inmueble es el 6% del valor del inmueble en dólares por año, y por lo menos en la capital federal no supera el 3% antes de impuestos, y tenemos impuestos brutales. En cambio, en Uruguay y en Paraguay menos impuestos, la carga tributaria es mucho menor. Claro. O sea que usted dice, doctor Abati, que los propietarios que venden justamente, no valga la redundancia, sus propiedades aquí en Argentina, en cualquier parte, llámese Buenos Aires, llámese Chaco, se van a Uruguay y a Paraguay también para seguir en el rubro inmobiliario. Sí, por supuesto, invierten ladrillos allá. La inversión en ladrillo es la inversión más segura que existe, mucho más segura que una inversión financiera. La inversión financiera quiebra el banco y ¿qué hace? En cambio, los ladrillos lo tiene siempre, el inmueble lo tiene siempre. Es la mejor inversión. Y además, acá nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, esto no se trató lamentablemente, preparamos un proyecto de ley, que lo entregamos el año pasado y todo, y por supuesto está cajoneado, que es de desgravación impositiva para quienes invierten en construir inmuebles destinados a alquilar para vivienda por 10 años, y por 10 años exención total de impuestos, o sea,
del IVA en la compra de los materiales, de ganancias, a nivel provincial de los ingresos brutos, y de impuestos de sellos, impuestos de cheque, todo, liberar todo. Si bien esta ley tiene algunos incentivos fiscales de desgravación impositiva, pero nosotros apuntábamos a más. ¿Por qué? Porque usted con eso moviliza la industria de la construcción, y lo que se está movilizando en Montevideo con los capitales argentinos tendría que estar hecho acá, en la Argentina, y no en Uruguay o en Paraguay. Entonces, la industria de la construcción es la industria madre de todas las industrias a nivel interno en la Argentina, la economía interna, porque moviliza no menos de 50 gremios en forma directa o indirecta que intervienen en la construcción, en el amoblamiento de la casa, de la pintura, etcétera, electricidad, aparatos electrodomésticos, todos en forma directa o indirecta. Y lamentablemente nuestras autoridades no lo entienden, nuestros legisladores no lo entienden, parece. Claro. Bueno, ¿Sabes lo que nos costó hablar? Personalmente hemos ido a hablar con todos los legisladores, con todos, claro. para que entiendan que esto tiene que terminar. Si ahora esto se convierte en ley, es el principio de una solución. Por supuesto, por supuesto. Así es. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, mejor dicho, por los incentivos fiscales que usted nos dijo, si nos puede enumerar rápidamente cuáles son algunos de ellos, por ejemplo. Ah, bueno, lo que se aprobaron. Exactamente, sí, lo que se aprobó en esta nueva reforma de ley. El régimen del monotributo, se aprobó no más de 3 actividades simultáneas, entonces esto no tiene que entrar al régimen general y siguen en el monotributo. Después en bienes personales, también hay exención en bienes personales, y después también en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, todo eso. Pero eso yo entiendo que no está bien, es muy bueno, pero no es suficiente. Nosotros vamos más allá. El impuesto a quien construye el inmueble o recicla un inmueble ya construido, destinado a la vivienda, que lo alquile por 10 años y tiene que estar liberado de todo impuesto por 10 años. Hay una cosa parecida en el Uruguay, ojo, claro. Por eso, y donde estamos dirigiendo argentinos. Eso hay que hacerlo acá en la Argentina. Bueno, eso hay que hacerle entender a nuestros legisladores. En algún momento lo harán, yo creo que sí. Doctor, pero bueno, yo les agradezco el espacio que me han dado y que creo que es muy auspicioso esta media sanción, aunque sea, es muy auspiciosa y es una luz de esperanza. Vamos a solucionar con esto, va a haber más oferta, porque si usted le da señales de seguridad jurídica al inversor, al propietario, y lo invierte, porque no hay cosa peor, yo lo digo como propietario, que tener un inmueble vacío. Claro. Es una barbaridad, pero bueno, creo que con esto, si se aprueba, se consigue que se sancione la ley, y van a volver las propiedades, porque están las propiedades, van a volver al mercado, y además se van a crear nuevas, porque la gente va a construir, en lugar de construir en Uruguay, va a construir en la Argentina. Claro, por supuesto, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Doctor Enrique Abati, la verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por brindarnos todas estas explicaciones, ¿no? Sí. Muchas gracias, muy claro. Y bueno, si me están oyendo, tengo buenos amigos ahí, a Caravaca Pasos, a Cironi, sí. Importantísimos exponentes del mundo del sector inmobiliario, del corredor inmobiliario. Doctor, le mandamos el mayor de los éxitos, que siga bien y bueno, que ojalá sea esta ley una bienaventuranza para todos, ¿no? Para los propietarios, para los inquilinos, como usted dijo, una crónica anunciada de lo que fue la ley anterior, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por su tiempo, doctor.